Hola lectores, yo soy Laura y esto es Alma Lectora y hoy vengo con el top de mejores lecturas del 2022. El otro día os hice unas encuestas por las redes sociales, que por cierto os las tenéis en la cajita de descripción por si queréis seguirme, en la que os preguntaba qué vídeo queríais ver primero de estos de mejores, peores o las estadísticas del año 2022. Y este es el vídeo que ha salido ganador, pero claramente ganador. Este año he tenido muy difícil elegir mis 10 mejores lecturas y además de estas 10 mejores lecturas, que son libros que tienen 4,5 estrellas y 5 estrellas, voy a hacer unas menciones especiales que son los libros que tienen 4 estrellas. Estas menciones especiales son libros que me han gustado pero que les ha faltado algo. Y luego llegará el top 10 de las mejores lecturas, que son los libros que me han encantado, que me han maravillado, y los iré nombrando en el orden en el que los fui leyendo a lo largo del año, salvo el último libro. El último libro que os voy a nombrar en el top 10 es mi mejor lectura, o sea, es la lectura que más me ha gustado. ¿Qué criterios he seguido para hacer esta selección, además de las estrellas? Pues yo las estrellas las pongo según los sentimientos que me han hecho tener estos libros, si me ha gustado la forma de escribir de la autora, la creación de personajes, del mundo, de la trama. Todo esto es un conjunto que a mí me hace ponerle determinado número de estrellas. Y eso baja dependiendo de si tiene más peros o menos peros. Voy a empezar con las menciones especiales. Estas también os las voy a decir en el orden en el que las leí, para así tener más o menos un poco organizado y no olvidarme de ninguna de ellas. Lo primero que leí este año que va a ser una mención especial es el manga Qué difícil es el amor para un otaku. Es un manga del que he leído por ahora 6-7 tomos y que la serie se completa con 13-14, que espero poder terminar de leer este año. Lo que me ha encantado de esta historia es el grupo de personajes, que son 2 chicos y 2 chicas, que entre ellos son amigos y al mismo tiempo son parejas. Son unas parejas muy especiales porque además de trabajar todos juntos, tienen una afición que algunos ocultan y otros no, y es que todos son otakus, de unas cosas o de otras, pero son otakus. El personaje principal no lo esconde y es un otaku de los videojuegos. A él le da completamente igual todo porque él se siente muy feliz jugando a los videojuegos. Luego tenemos a una de las chicas que ella es una aficionada de los manga, sobre todo de los BL, y lo que hace son fanfic sobre estos mangas que ha leído. La otra chica que acompaña también es una aficionada a los mangas BL y además ella lo que hace son cosplay de los personajes masculinos que más le gustan. Y el último en este grupo es uno de los chicos, pero que este le da muchísima vergüenza y esconde que le gustan los mangas. Van a vivir unas situaciones muy divertidas, muy graciosas, muy tiernas en algunos momentos, tristes incluso en otros, porque vemos algunas historias del pasado de los personajes que algunos se conocen ya desde hace años y entonces ves la relación que tienen desde entonces o cómo reaccionaban ellos ante estas situaciones. Además de la historia me ha encantado la ilustración y os comento que tenéis el anime de este manga en Amazon Prime. Creo que todavía está, no lo sé. La siguiente mención es Los irregulares de Nekin Road de Silvia Aliaga. Esto, si os gusta Sherlock Holmes, Agatha Christie, las novelas juveniles, divertidas, frescas, con misterio, que la trama está súper bien enlazada con todas las pistas que te va dando la autora, este es vuestro libro. Yo os lo recomiendo muchísimo. Bueno, yo y mi madre es dura de pelar con los libros para que le guste uno. Así que si ella le ha dado la aceptación, creo que este libro lo tenéis que leer. Siguiente libro también es de una autora y es El último de los Taurin de Cristina García Trufero. Este es un libro de fantasía súper bien creado. Este es una novelette, una historia muy cortita, pero que cuenta muchísimo. Ha creado un mundo fantástico, lo ha hecho de una forma que es que te enteras de absolutamente todo. Ves como el pasado, el presente y el futuro de la historia y tenéis que leerlo. Os dejo por aquí la reseña porque lo expliqué todo bastante bien ahí, por si os interesa saber un poquito más de la historia. No lo he incluido en el top de mejores, porque creo que ya sería pasarse un poco incluir a Neil Gaiman y el libro del cementerio entre mis mejores lecturas.
ya que Neil Gaiman es uno de mis autores favoritos. Así que lo he incluido en estas menciones especiales porque me gustó muchísimo esta historia, por lo tétrica, por las descripciones, por el personaje, cómo crece, cómo ha creado esta historia, ya que hay capítulos que parece que no tienen ningún sentido, pero luego tienen muchísimo en lo siguiente que pasa en la historia. Así que yo os lo recomiendo de verdad. Y si no habéis leído a Neil Gaiman, empezad con Coraline porque es una pasada. Y este va muy parecido a él. Incluyo otro manga, o más bien una mangaka que he descubierto este año gracias a mis amigas, y es Scarlett Berico, y la obra que os vengo a hablar es de Yakas, se mira pero no se toca. Es una historia muy divertida, con historia de amor, con cosillas por ahí por medio. El dibujo es precioso, de verdad. A mí me ha encantado y voy a seguir leyendo este año lo nuevo que publiquen de la autora. Y para terminar las menciones especiales, el que vino en el último mes de este año, que fue Reyes de la Tierra Salvaje de Nicholas Eames. Si os gusta la fantasía, las partidas y campañas de rol, este libro es para vosotros, de verdad, porque además tiene aventuras, batallas increíbles, muchísimo humor, unos personajes fantásticos, pero tiene algunos peros, que a lo mejor otros no lo encuentran, pero yo, al haber leído tanta fantasía, los he encontrado. Pero os digo, maravilloso, me he divertido muchísimo, quería más y más, y es una aventura que no para de pasar cosas. A lo mejor eso es lo que me saturó un poco en la historia, que pasaban demasiadas cosas y era como, a ver, deja unas pocas páginas de respirar a los personajes, pero no. Estas son las 6 menciones especiales de este 2022, libros que han tenido 4 estrellas y ya han estado ahí peleando por meterse en el top de mejores lecturas. Ahora sí, vamos a por el top 10. Ya os he dicho antes que este top 10 no es del que más me ha gustado al que menos, sino en el orden en el que los he ido leyendo, menos el último libro que os voy a hablar de él, porque ese sí que es mi mejor, mis 5 estrellas de este año, que de verdad me ha hecho sentir muchísimas cosas. Entre estos libros hay 4 estrellas y media y 5 estrellas. Por eso están en el top 10 y no en las menciones. Las menciones han sido libros con solo 4 estrellas. El primer libro que leí, o más bien escuché porque fue audiolibro, fue La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Esto fue una maravilla. Y eso que venía de escuchar el audiolibro de Ángel Martín, este también se ha conseguido colar entre una de mis mejores lecturas, y es que la autora es también la narradora, y es fantástico escuchar a Rosa Montero contar la biografía de Marie Curie mezclado con su propia vida, su duelo tras la muerte de su marido, mezclándolo con el duelo de Marie Curie a la muerte de Pierre Curie. Me pareció maravilloso, o sea, es una historia fantástica. De verdad, si podéis escucharla, escucharla. Yo ahora mismo tengo apuntado otro libro de Rosa Montero que también está en audiolibro y también narrado por ella, y tengo muchísimas ganas de también escucharlo. Ya voy a empezar a hacer trampas, y es que en enero leí la primera parte de una trilogía y en abril leí su segunda parte, y este año 2023 espero poder leer la tercera y finiquitar así la trilogía de La escolomancia de Naomi Novik. En enero leí Una educación mortal y en abril El último graduado. Me encantaron muchísimo las dos. La forma de escribir de la autora es fantástica porque te está contando lo que está pasándole a los protagonistas, pero al mismo tiempo te está introduciendo en todo el mundo. Y eso, que su ambientación está encerrada en una escuela muy especial, que es la escolomancia, en la que los hijos de magos, es decir, futuros magos o pequeños magos, van allí a aprender lo que es la magia, pero no tienen profesores, sino que la propia escuela es el que le va mandando las tareas y les va diciendo qué es lo mejor para cada uno. Entonces, dentro de este sitio claustrofóbico, porque no pueden salir, porque te describe también que por las ventanas lo único que ven es el vacío, no tiene una ubicación real, terrenal, donde alguien pueda entrar, sino que lo hacen todo a través de la magia, la entrada y la salida, y solo se puede entrar una vez al año y se sale una vez al año. Me parece fantástico, o sea, es que te vaya explicando todo esto en esa atmósfera tan claustrofóbica, rodeado de monstruos que no sabes quién va a morir en cualquier momento, porque
porque estos alumnos no solo tienen que lidiar con toda la educación, sino que también tienen que lidiar contra unos monstruos que están intentando comérseles y tienen que crear alianzas entre diferentes alumnos, entre diferentes enclaves, mezclar esos enclaves para luego un futuro con alianzas familiares y muchísimo politiqueo que hay. Es maravilloso. La protagonista, Galadriel, es muy especial porque no es la típica protagonista adolescente ñoña, sino que ella tiene un humor muy sarcástico, tiene muy mal genio, es muy solitaria, no quiere ir con nadie por el pasado que acarrea ella y algún misterio que tienen por ahí. Los dos finales de las dos historias te deja con la boca abierta y con ganas de querer seguir leyendo, y así estoy, esperando el tercer libro que traen en febrero. Además, este año quiero leer Un cuento oscuro, que fue una de las primeras obras que se publicaron. Tengo muchísimas ganas de verdad de seguir leyendo a Naomi Novik porque me ha gustado muchísimo su forma de escribir, de narrar, de cómo crea el mundo y cómo crea sus personajes. En marzo llegaron muy buenas lecturas y es que en marzo tuve un bajón un poquito personal de salud y estos libros me ayudaron muchísimo a evadirme de todo esto. El primer libro es Leo quiere a Aries, de Anita Sunday. Este me ayudó en una noche muy dura para mí y sí, me lo leí en una sola noche. Me hizo sentir muchísimo de lo que no había sentido hacía tiempo con ningún libro, de querer seguir leyéndolo para ver qué le pasaba a los protagonistas, por todos esos sentimientos que me hizo tener este libro. Y es que revolvió muchísimas cosas, porque al mismo tiempo que estaba intrigada para ver qué es lo que les pasaba, cómo iban a acabar todos, me hacía reír, me hacía llorar, porque había momentos en los que me hacía llorar, me hacía pensar muchísimo y reflexionar sobre la situación de una de las protagonistas. Me gustó muchísimo su inclusión en la historia, además de lo divertido que era, los momentos estos de daros cuenta por favor de todo lo que está pasando, porque eran dos personajes a los que me hubiera gustado darles un par de collejas, porque de verdad había momentos así. Pero ese momento se pasó en una sola noche porque no pude parar de leerlo. Así que sí, os recomiendo muchísimo Leo quiere a Aries, de Anita Sunday, y este año voy a seguir con la serie. Los otros libros que llegaron en este mes de marzo para ayudarme así un poquito fueron los Bridgerton. Yo el año anterior había leído el primero, El Duque y yo, que no me gustó mucho, no me convencieron los personajes, no me convenció la historia. Pero hay una culpable de que yo siguiera leyendo estos libros y fue Amaril Andrés, que me dijo, me pasó exactamente lo mismo con el primer libro, sigue con los demás y tienes que ver la serie. Yo le hice caso, leí el segundo, me gustó muchísimo, El Vizconde que me amó me gustó muchísimo, a diferencia del Duque y yo, me pareció divertido, refrescante, con unos personajes muy diferentes, vas conociendo más a los otros protagonistas, a los otros hermanos, vas conociendo también mucho más a la sociedad que está creando la autora. Hay muchísimo misterio detrás de esa autora de la revista de cotilleos. Y de ahí me lancé pues a ver la serie, que tenía ya 2 temporadas. Me gustaron muchísimo, la primera temporada no tanto, pero sí que me gustaron todos los personajes secundarios y tenía muchas ganas de seguir conociendo sus historias. Así que me lancé a la segunda, me había gustado mucho el libro segundo y la segunda temporada de los Bridgerton me encantó. Ahora tengo muchísimas ganas de que llegue la tercera temporada, porque el otro libro que me encantó de los Bridgerton fue Seduciendo a Mr. Bridgerton. Es la historia de Colin y Penélope, el tercer hermano, y esta amiga de la infancia de su hermana pequeña, Eloise, una amiga familiar de siempre. Entonces es una historia muy bonita. Ha pasado tiempo desde el primer libro hasta este cuarto. Y es fantástica, o sea, fantástico todo lo que descubres del pasado, de lo que les va pasando luego en el futuro de los protagonistas del primero, del segundo y del tercer libro. Vas viendo cómo va evolucionando su vida, te alegras mucho de verlos, pero tú quieres saber más salseo. Es que son libros súper salseantes y en ese momento pues necesitaba algo muy diferente, algo fresquito, que no me tuviera que embarcar en ninguna historia dura ni difícil, y estos libros me lo dieron.
Deciros que leí también el tercer libro, el de Te doy mi corazón, que me gustó, pero tuvo bastantes más peros que estos dos que os he nombrado. Y por supuesto me leí el de Eloís, que era Así Philip con amor, que no me gustó nada, está a la altura de El Duque y yo, así que imaginar. No me gustó y no estoy esperando para nada la historia de Eloís, porque no sé, según el libro no me ha convencido mucho, pero que yo os recomiendo leer a los Bridgerton. Me quedan todavía 3 libros que son los de los hermanos pequeños, que no sé si los leeré porque creo que ando un poco saturada después de este año haberme leído 4 libros de los Bridgerton y 2 gustarme y 2 no tanto. Llegó el mayo sci-fi y con él unas lecturas muy buenas, y entre ellas Concierto en sol menor de Laura S. MacKillop, un libro que nos trajo Crononauta, que es precioso. Es en el formato este pequeñito que tiene Crononauta sus novelas. Una historia maravillosa. La forma de escribir de Laura es fantástica. Es como muy poética, pero al mismo tiempo te cuenta muchas historias, te hace pensar muchísimo porque toca temas muy duros, muy actuales, que te van a hacer pensar muchísimo. Los protagonistas, fantásticos los 3, tienen una evolución de principio a fin en la historia maravillosos, o sea, me encantó. Tengo muchísimas ganas de leer otras cosas de Laura, ciencia ficción, fantasía, me da igual, pero es maravilloso. En verano, principios de verano, junio, llegó una trilogía completa. Otra vez estoy haciendo trampas. Pero es que yo este libro no lo veo como 3 partes por separado, sino que es un libro todo en uno, porque los 3 libros juntos no llegan a las 700 páginas. Entonces me los leí los 3 del tirón porque es como un libro conjunto dividido en 3 partes que evoluciona fantástico. Y estaréis diciendo, ¿pero qué libro es? Es la trilogía del Príncipe cautivo de C.S. Pacat. El primero tiene muchos peros, muchos, pero como os estoy diciendo, es un libro que yo tomo en conjunto, no veo cada una de sus partes, sino que lo veo en conjunto. Y la evolución de la historia, de los personajes, de todo el mundo que crea la autora, es que evoluciona mucho y muy bien. Me gustó muchísimo la creación del mundo, porque uno de los países está ambientado como en un mundo medieval nórdico y el otro país es un mundo, una sociedad como griega. Todos tienen ese aspecto, ¿vale? Tanto la sociedad medieval como la sociedad griega tienen ese aspecto. Los griegos pues morenos de piel, con el pelo negro, rizado, y los de la sociedad medieval con ese toque de nórdicos pues son rubios, blancos, con ojos claros. Hay un contraste muy grande entre los dos porque cada uno tiene su cultura, sus ideas, su política, sus normas, y en un momento pues esas dos sociedades chocan porque están en continua guerra, pero los protagonistas cada uno es de uno de estos mundos y acaban juntos por una serie de tramas políticas que hay. Sobre todo este libro se caracteriza por sus tramas políticas, por sus embrollos, por todo el politiqueo que hay por detrás, que dices, oh, ¿cómo va a acabar esto? Pues además de eso, pues tiene una historia de amor que al principio es todo muy turbio, pero que en el segundo y en el tercer libro mejora mucho. Pero cuando digo mucho es que da un giro de 180 grados y no es nada a lo que vemos en ese primer libro. Todos los temas así turbios que hay en ese primero luego se van explicando en el segundo y en el tercero, y entonces ya vemos que las cosas cambian muchísimo. Entonces yo os recomiendo que si habéis leído el primero y no os terminó de convencer, le deis una oportunidad al segundo y al tercero, porque la historia cambia bastante y le acabaréis cogiendo cariño a los dos protagonistas, a uno más que otro, ya veréis. Algunos se decantan por un tipo de protagonista y otros por otro. También me leí una serie de mangas de 3 tomos que me ha encantado, que voy a releer porque me ha parecido fantástica, y es Akamatsu y Seven Macarras in Love. Es súper divertida, 2 protagonistas con unas personalidades que chocan continuamente, tanto que al principio de la historia ellos pelean para quemar hormonas. También está mezclada esta historia, además de ver esta amistad que tienen tan atípica, se mezcla con una historia de yakuzas, de trata de menores,
que si sois un poco sensibles, pues hay un par de cosillas de temas que se hablan a lo largo de un capítulo o capítulo y medio que son un poco duros, pero que te hace comprender bastante a uno de los protagonistas. Luego también trata el tema de la homosexualidad en Japón, cómo lo llevan las familias, cómo lo llevan muchos padres, aunque esto también se puede traer perfectamente aquí a Europa. Y veréis que es maravillosa, es divertida, tiene muchísimas situaciones divertidas. Como os digo, es un poquito de intriga con yakuzas, luego situaciones muy tiernas y quieres lo mejor para los protagonistas y te quieres seguir riendo con ellos, y a mí se me hizo corto, pero creo que dieron la dosis exacta de 3 tomos, contaron lo justo y necesario para que les cogieras cariño y no se te hiciera la historia tan pesada como se te puede hacer en una historia que van alargando solo para conseguir más. Llegamos casi a final de año, llegamos a octubre, en ese mes de Leo Autoras, y leí a Ruta Sepetys y su fantástica Voy a traicionarte. Me encantó. Hacía mucho tiempo que no leía una novela histórica y qué maravilla. Y es que en esta historia Ruta Sepetys nos habla del conflicto, la revolución que se llevó a cabo en 1989 en Europa del Este y en concreto en Rumanía. Todo comenzó con la caída del muro de Berlín y así fueron cayendo todos los países soviéticos como piezas de dominó. Y en este libro nos cuenta en concreto la revolución que hubo en Rumanía para acabar con el régimen comunista que había en el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia que te cuenta cosas que seguro que te suenan a Corea del Norte, a China, a Rusia, pero es que creo que todos estos países con regímenes comunistas tenían las mismas políticas, cada uno con su propia policía de espionaje, y es fantástico. O sea, yo no conocía mucho sobre esta revolución y me ha gustado muchísimo conocer esta parte de la historia que no te cuentan en el instituto o en las noticias, porque fue hace mucho y lo importante en este momento fue la perestroika, la caída del muro de Berlín, pero los demás países pues parecía la misma revolución en todos los países. Es increíble el nivel que tiene Ruta Sepetys para contarte con muchísima agilidad, mostrarte unos personajes geniales. Yo de verdad os la recomiendo. Es que solo puedo hablar maravillas de estos libros porque son los que más me han gustado y no les veo grandes fallos. Que si os gusta de verdad la novela histórica, este libro os lo vais a beber en 2 tardes, porque es un libro de unas 400 páginas y los capítulos es que se pasan sin darte cuenta, porque además entre capítulo y capítulo te mete como informes de la policía secreta que tenían allí, no sabes realmente de quién hablan porque lo ponen los nombres en clave. Es maravilloso y el final te sorprende muchísimo, cómo la sociedad se fue deteriorando tantísimo, cómo las familias no podían confiar ni de su propio padre o de sus hijos, porque cualquiera podía ser un espía civil de esta policía. Maravilloso, o sea, maravilloso, tenéis que leerlo. Y el otro libro que leí en octubre, que me pareció maravilloso, fantástico, y que diréis, madre mía, es La lotería de Shirley Jackson. ¿Y por qué diréis madre mía? Porque las 2 últimas novelas que he leído yo de Shirley Jackson han entrado en mis peores lecturas y de repente Shirley Jackson se cuela entre mis mejores lecturas. Esto es un relato de unas 7-8 páginas, pero es un relato que me ha hecho sentir tantísimo, que me ha dejado tan descolocada con tan pocas páginas, que cuenta tantísimo en tan pocas páginas, que me ha dejado de verdad noqueada. Esa forma de describir las cosas es maravillosa, pero maravillosa. Y no os voy a contar nada de la trama porque yo creo que lo mejor es ir sin saber absolutamente nada de esta historia, como fui yo, y así sorprenderos muchísimo. Tenéis que leer este relato aunque no os haya convencido ninguno de sus anteriores libros que hayáis leído. De verdad, recomendable, muy recomendable. Y llegamos ya a la mejor lectura, que no ha sido porque haya llegado a final de año, por lo que os lo esté contando la última, sino que es maravilloso de principio a fin. Os estoy hablando de La búsqueda del asesino de Robin Hood. Es la tercera parte
de la trilogía del Batídico, maravilloso. O sea, ya los años anteriores, Asesino Real y Aprendiz de Asesino, entraron en mi top de mejores lecturas. Creo que también fueron las mejores lecturas que tuve esos años, pero es que La búsqueda del asesino me ha costado leerlo porque es un libro muy duro. No quería llegar al final, no quería ver sufrir tanto a traspié como le estaba haciendo sufrir la autora. Tenía sentimientos encontrados, pero esos sentimientos, todo lo que me ha hecho sentir este libro, rabia, amor, diversión, porque de verdad me he divertido muchísimo leyendo según qué situaciones que le pasaba a traspiés, llevándome las manos a la cabeza de por qué tiene que seguirle pasando tantas cosas, que es que era un sin parar. O sea, desde la primera página hasta la última no paran de pasarle cosas, entre buenas y malas, más malas que buenas, pero sí, no paran de pasarle cosas. Personaje de traspié, de verdad. Hay veces que hay que zarandarle un poquito al chaval porque está un poquito tururú después de todo lo que ha vivido a lo largo de su vida, de su tan corta vida, porque en este libro no llega a los 20 años, pero le han pasado cosas que, vamos, ningún caballero ni ningún soldado de una corte ha pasado por tanto como este chico. Los demás personajes, pues también los conocemos mucho más. He echado de menos a Paciencia porque era uno de mis personajes femeninos favoritos de este libro, pero hemos conocido a otros tantos personajes nuevos, nos han resuelto muchísimas dudas que teníamos a lo largo de esta trilogía, pero también nos han abierto muchísimas otras dudas, nos han dejado otras sin resolver y espero poder seguir leyendo su siguiente trilogía, que es la de las naves de la magia, que por suerte tengo el primero y el tercero, pero por desgracia no consigo encontrar el segundo. De verdad, si os gusta la fantasía, si os gusta Patrick Rothfuss, tenéis que leer a esta señora y veréis que Patrick Rothfuss bebe muchísimo de ella y de Ursula K. Le Guin, de verdad. Tenéis que leer a Robin Hood porque es una maestra olvidada de la fantasía épica, y es fantástico. La forma que tiene de describir, de meterte en esa ambientación, de que no se te hace pesada la historia, aunque esté describiendo y describiendo, aunque no haya diálogos. A mí se me pasaron las páginas voladas, pero entre capítulo y capítulo tenía que hacer una pausa porque son capítulos muy intensos. Algo que no me pasó con el primero y el segundo libro, pero este tercero sí que es muy intenso. Y el final es un final redondo para toda la trilogía, es maravilloso ese final que le ha dado, y queda pues unos años ahí en medio que me imagino que es lo que se nos va a contar en las otras trilogías que están ambientadas también en este mundo de los Bedros. Hasta aquí mi top 10 y menciones especiales de mejores lecturas de este 2022. Decidme en los comentarios cuáles han sido vuestras mejores lecturas de este 2022, si hemos coincidido con alguna lectura, si me recomendáis algún libro para ver si se convierte también en una de mis mejores lecturas. Decídmelo todo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. ¡Adiós!